Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a este segundo encuentro del hombre en busca de sentido. Estamos acá con Guille, que es el experto en este libro, en este autor y que nos va a volver a deleitar y a compartir todo lo que sabe sobre este libro y sobre toda la enseñanza que nos trae, que nos invita a practicar en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con este encuentro y le voy a dar la palabra a él, que es el experto, para que comencemos a compartir este viaje del hombre en busca de sentido juntos. Guille, bienvenido, gracias por estar y gracias por compartir. Hola Belu, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar acá. Muchísimas gracias Belu por esta oportunidad para poder estar hablando acerca de un libro fascinante, un libro único y las enseñanzas que nos deja el hombre en busca de sentido. En realidad, el título de experto me queda grande. Soy admirador de la obra de Víctor Frankl, de su legado y un lector ávido. Un lector ávido y un lector ávido también de este libro que, como vos sabés, cada vez que uno lo lee, y lo hemos leído muchas veces, uno siempre está descubriendo cosas y uno siempre está descubriendo enseñanzas. Así que constituye una verdadera escuela de vida. En realidad queríamos compartir con ustedes y agradecerte también, Belu, el aporte enorme que haces para esta presentación, justamente con ese trabajo de detectar la esencia a través de ideas, fuerza que vamos a estar compartiendo hoy de lo que es el libro de El hombre en busca de sentido. Entonces, cuando hablamos el libro, pero especialmente cuando hablamos de Viktor Frankl, estamos hablando de una vida con sentido. Una vida con sentido que él justamente es la vida que predicó con su propio ejemplo. Y vamos a hacer una especie de repaso de lo que fue la sesión anterior, muy breve, de lo que fue la búsqueda permanente de sentido de él, que forma parte de las enseñanzas plasmadas en este libro, traducido a tantos idiomas, catalogado como uno de los libros más importantes del siglo XX por una institución tan importante, por ejemplo, como la Librería del Congreso de los Estados Unidos, y que fue escrito en 9 días, cuando Viktor Frankl estaba rehaciendo su vida luego de haber sido liberado de los campos de concentración. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vemos que la palabra sentido sería sinónimo de Viktor Frankl, un hombre que tuvo una vida larga, intensa y que tuvo una incesante búsqueda de sentido. Primero, sobre todo a través de su práctica médica, porque era psiquiatra en los hospitales públicos de Viena, donde ayudaba a los grupos más vulnerables, a los obreros desempleados o a mujeres con tendencias suicidas, precisamente a aferrarse a la vida a través de ayudarlo a descubrir, no a crear, esto tiene que ver con lo que vamos a ver en otras diapositivas, a descubrir cuál era su sentido, el sentido de su vida, por qué estaban acá, cuál era la misión que ellos tenían. Y fue tan exitosa su terapia que se reduce drásticamente la tasa de suicidios en esos grupos vulnerables. Y bueno, luego le tocó a él, pero lo que a mí siempre me llama la atención es que él estuvo permanentemente buscando sentido a su vida en tres momentos muy claves. Durante el auge del nazismo en Austria, que significó, como judío él, la pérdida de derechos, el miedo constante, la amenaza a la deportación, durante la deportación y la vida en los campos y el retorno. Yo siempre digo que uno piensa que el infierno para él terminó cuando fue liberado y en realidad el infierno continuó durante un tiempo cuando fue el retorno. Imagínense llegar a una ciudad donde no lo esperaba nadie, donde ya no estaba su familia porque todos habían perecido, se había salvado solamente una hermana que había emigrado a Australia, no tenía casa, no tenía trabajo, tiene que comenzar de cero y sobre todo la valentía que tuvo, porque cuando muchos de los sobrevivientes emigraban, se iban a Palestina y después a lo que sería Israel, o emigraban a Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudamérica, salían de sus países, él se quedó. Imagínense la fortaleza que tuvo de quedarse en un lugar que si bien amaba, también le traía recuerdos de la persecución, de recuerdos de a lo mejor de las actitudes de muchas personas que habían sido favorables a la deportación y se quedó
a reconstruir su vida en ese lugar. Entonces, durante el retorno, también él continuó con la búsqueda de sentido, o mejor dicho, con el cumplimiento del sentido que durante su internación, no en uno, sino en cuatro campos de concentración. Entonces tenemos un libro que nos trae múltiples enseñanzas y que es una obra sumamente inspiradora. Y nuevamente, cada vez que uno lee ese libro, uno tiene una perspectiva diferente del mismo. Y es una obra sumamente inspiradora por lo que yo considero son tres características principales que nos ofrece este libro. En primer lugar, porque es un libro que nos ayuda a reclamar la libertad interior absoluta y nos recuerda constantemente que nosotros podemos ser dueños de esa libertad interior. ¿Y por qué absoluta? Porque nadie nos la puede quitar. Nadie no nos la puede quitar. Una persona y ninguna circunstancia, por más dura que ésta sea. Entonces, en medio de esa despersonalización que él sufrió, así que lo mismo que millones de personas en los campos de concentración, en los lager, él descubrió que había algo que no le podían sacar, que era la libertad interna, y que esa libertad lo llevaba a él a decidir cómo podía reaccionar ante las circunstancias que estaba viviendo. Entonces él dice, esta última de las libertades humanas transforma la forma en que entendemos la motivación, recordándonos que nunca somos víctimas pasivas del entorno, sino dueño de nuestra actitud. Es decir, que eso, la forma en cómo asumamos lo que nos está dando el entorno, de bueno o malo, también marca la diferencia en nuestras vidas. Ese es un primer aspecto, el hecho de recordar que hay una libertad absoluta que nosotros podemos tener y que podemos reclamar para nosotros. El otro aspecto por el cual esta es una obra sumamente inspiradora es porque esta obra demuestra que el propósito sostiene la existencia. Es decir, la diferencia entre la vida y la muerte en circunstancias aciagas como la vida violenta, brutal en los campos de concentración, hace que aquellas personas que tenían un propósito en la vida y habían descubierto ese propósito, se aferraban a ese propósito, tenían las mayores chances de sobrevivir. Quien no encontraba el propósito o quien renunciaba a ese propósito, se entregaba y probablemente moría. Y él se apoyaba mucho en esta máxima de Nietzsche que decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo, pero lo importante es descubrir el porqué. Esto lo va a enganchar después él con la idea de responsabilidad. Si yo descubro el porqué para vivir, que a mí me va a ayudar a soportar cualquier cómo, tengo que ser esto indica que me hago responsable de mi propia vida, que ejerzo la libertad absoluta de no dejarme llevar por las circunstancias, sino de pensar en que la vida precisa algo de mí y que yo estoy acá para el cumplimiento de ese algo o de esa misión y por lo tanto tengo que permanecer vivo, pero también me lleva a otra responsabilidad, que es el hecho de ayudar a compartir herramientas como estas y que permitan el descubrimiento del sentido a las otras personas que están pasando por la misma situación o por la misma desgracia. Entonces es una responsabilidad para con uno mismo, pero también para con los demás. Entonces, y cuando hablamos de proyectos, ¿de qué tipo de proyectos hablamos? Hablamos de proyectos personales, de proyectos profesionales, de encontrar el amor con otra persona, de recuperar la vida con los seres queridos, aún no teniendo certeza de lo que les podría haber pasado. Y la tercera característica por la cual es una obra sumamente inspiradora es justamente esto. Nace de la vivencia extrema, no de la teoría. Él fue el mejor ejemplo del cumplimiento de su teoría, de la validación de su teoría. Así como había comenzado las prácticas en los hospitales de Viena con los grupos vulnerables, esta vivencia terrible en los campos de concentración justamente lo pone a él en el centro de su propia teoría. Es decir, su mensaje impacta con enorme fuerza porque no se redactó en la comodidad de un escritorio, sino que terminó de confirmarse
en 4 campos de concentración. Recordemos que él tenía la oportunidad de salir de Austria, había conseguido una visa para trabajar en los Estados Unidos, pero justamente el hecho de tener esa visa implicaba salir y dejar a su familia en medio del horror. Entonces él prefirió quedarse con los suyos. Que nuevamente otra muestra de lo que es la responsabilidad para con los demás, hacerse cargo también de los demás. Y es allí donde Frank validó los principios de la logoterapia en esto que fue la experiencia más devastadora del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso también le otorga una autoridad única. Hubo una persona que me dijo en un momento, sí, pero también algunos críticos de Frankl dicen que él hizo un esfuerzo desmedido por sobresalir y ser protagonista. Me refiero como intelectual, como profesional, y que a lo mejor muchas de sus actividades se centraban en poder hacerse él mismo como centro de una historia muy importante y para poder fortalecer su ego. Y mi respuesta fue la siguiente. Sobrevivió a 4 campos de concentración, tenía todo el derecho del mundo a hacerlo. Y en ese interín, mientras lo hacía o lo pudo haber hecho, nos dejó el aporte de la escuela de la logoterapia y nos dejó el aporte de esta obra. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta obra también tiene conceptos centrales sin los cuales es imposible entender el legado de Viktor Frankl. ¿Y cuáles son estos conceptos? Estos conceptos son, en primer lugar, conceptos que hacen a su teoría, que es la teoría de la logoterapia, que tiene que ver precisamente con eso, el sentido. El sentido es el concepto que atraviesa toda la obra de él y que podría definirse como el propósito vital, y pongo énfasis al pronunciar la palabra vital, que guía al ser humano. Si bien se había establecido él había establecido una correspondencia entre tener propósito en la vida y pensar en un propósito para cuando llegase la hora de la liberación y seguir vivo y no tener propósito, haber abandonado el propósito, entregarse y morir, en realidad él dice que este propósito, y lo vamos a ver después también, es inherente a la naturaleza del ser humano. Es lo que nos mueve y es lo que nos motiva. Pero este propósito debe ser descubierto y muchas veces no es descubierto. Y esa es la tarea del psicoterapeuta, que es el hecho de ayudar a su paciente a descubrir ese propósito. Pero también lo podemos extrapolar a otras profesiones y a otras personas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros descubrimos nuestros propósitos en la vida por la intervención de otras personas que nos han inspirado con su ejemplo, con sus palabras o que directamente nos han guiado en diferentes circunstancias. Entonces, el sentido es un concepto que atraviesa toda esta obra, pero también todo el pensamiento de Viktor Frankl. El otro concepto central es el sufrimiento, que es el dolor inevitable que pone a prueba la existencia. Este sufrimiento también puede ser evitable o inevitable, pero él hace referencia a lo que, en lo que a la búsqueda de sentido, a la identificación del sentido se refiere, es el rol que tiene un sufrimiento que es inevitable porque las circunstancias nos los impusieron, porque no había forma de evitarlo y eso pone a prueba nuestra existencia. Pero también ese sufrimiento comienza a ceder cuando uno descubre cuál es el papel que tiene ese sufrimiento en la vida de una persona. Y cuando ese sufrimiento nos hace descubrir nuestro sentido en la vida. Libertad es el otro concepto central del cual ya habíamos hablado hace un par de minutos, que podría definirse como la facultad interior para elegir la propia actitud. Logoterapia, que es la escuela psicológica creada por el autor, que se basa justamente en eso, en la terapia orientada a hacer que una persona descubra el sentido de su vida. Vamos a la siguiente, por favor, Belu. Y los otros conceptos centrales que tiene que ver como campos, que es el entorno desolador de los campos de concentración, la supervivencia, la capacidad de resistir basada en un propósito. Él define supervivencia así, fíjense qué fuerte que es. Capacidad de resistir basada en un propósito. Capacidad de resistir en un campo o en los campos bajo condiciones extremas de sufrimiento,
pero basada en un propósito, en cómo sería la vida después de la guerra. Y esto implica también una proyección al futuro y que ayudaba muchísimo por el hecho de que permitía que en algún momento la gente pueda olvidarse de su presente asiago, duro y brutal y pueda proyectarse hacia el futuro. El concepto de responsabilidad es central. Yo soy libre de elegir la actitud que tenga ante determinadas circunstancias, pero esa libertad implica que ejerza la responsabilidad conmigo y también la responsabilidad con los demás, hacerme cargo de los demás. Y la actitud, que es la última de las libertades humanas inquebrantables. Entonces, estos conceptos son los que van tejiendo esta obra sublime y son los que van formando justamente después toda la base teórica que va a permitir el desarrollo de la logoterapia. Vamos a la siguiente, Belú, por favor. Y acá algunas consideraciones adicionales sobre el sentido. Él lo había definido a sentido como una fuerza vital. Por lo tanto, al ser vital es una fuerza primaria del ser humano. Y lo importante de esto que nos dice él es, nosotros no inventamos el sentido, lo descubrimos. Eso es lo importante porque tenemos un sentido. Entonces, ya está inventado, ya está creado. Nuestra responsabilidad para con nosotros mismos es descubrir el sentido para nosotros y para con los demás ayudar a descubrir el sentido que ellos tienen. Y esto también asocia a un concepto del cual se está escuchando hablar mucho, que es una palabra en japonés que significa ikigai, que ya lo habíamos mencionado en el encuentro anterior, que significa razón de ser, podría traducirse como razón de ser, y que en realidad es el sentido de vida, y que ese sentido se descubre cuando yo descubro mi misión, mi vocación, la profesión que quiero tener en base a mi misión y vocación y la pasión que imprimo a hacer las cosas, para hacer las cosas. Y no en vano, fíjense cómo está esto relacionado con el tema del sentido y el aferrarse a la vida en conceptos o en términos de Viktor Frankl, con lo que sucede en una geografía remota a la que él estaba, que es la isla de Okinawa, en Japón, en donde hay una población de gente centenaria bastante importante, bastante grande, y esa longevidad está lograda en base a una dieta saludable, en base a ejercicios, pero principalmente en base a esto, a que la gente tiene Ikigai. A pesar de lo avanzado de su vida, tiene un proyecto de vida, tiene una razón de ser. Quiero Vamos a agregar la una siguiente. cosita Sí, chiquitita, sí, que es claro que que hoy sí. también lo estuvimos viendo en las 7 leyes espirituales del éxito, que este concepto, el sentido, el ikigai y el dharma, que la palabra dharma significa en sánscrito propósito, también apunta a eso, a lo que dice tu corazón que hagas y a lo que efectivamente puede servirle al mundo, ¿no? Esto que Frankel nombra como lo que la vida espera de nosotros y lo que los demás pueden tomar de mí, lo que los demás están esperando que yo brinde, que yo comparta. Y esto, bueno, también se hermana con el Dharma, con ese propósito que yo solo puedo venir a cumplir a través de mi talento, de mi don, que primero tengo que descubrir y que efectivamente tengo que conocer y después tengo que poner al servicio. Y siempre recuerdo este pasaje del Evangelio, que como saben es mi libro de metafísica favorito, que dice que no se enciende una lámpara para meterla debajo de la mesa, sino que se la pone en lo alto para que ilumine a los demás. Bueno, creo que el Dharma, el sentido del Ikigai es justamente descubrir esa luz única que tengo y esa capacidad de expresarlo de manera única para justamente compartírselo al mundo y para poder servir a los demás. Y justamente esto engloba también con el sentido de responsabilidad. Es decir, es una responsabilidad descubrir el Ikigai. Es una responsabilidad descubrir ese sentido, pero una responsabilidad doble. En primer lugar, porque eso trae luz a mi vida y desata las posibilidades o el potencial que tenemos para una vida plena, más desarrollada, una vida digna de ser vivida. Pero también tiene el correlato de lo siguiente, eso tiene que ser luz para los demás. No nos olvidemos de eso. Está sumamente relacionado
vos estabas diciendo, Belu. Y eso tiene que ver con el sentido de la libertad ejercido con responsabilidad. Por lo tanto, hay una dimensión individual, pero sobre todo, esa dimensión individual es la base para la dimensión comunitaria que sí o sí debe estar presente. Si no, no habría un sentido pleno, no habría un ikigai pleno. Estupendo. También estábamos viendo que uno de los conceptos centrales es el sufrimiento. Pero ¿qué tipo de sufrimiento es al que él le da mucha importancia? Porque Viktor Frankl divide a los sufrimientos en evitables e inevitables. Dice que todo sufrimiento que pueda ser evitable debe ser evitado. Tenemos que esforzarnos con respecto a eso. Pero que hay sufrimientos que son inevitables, por los que vamos a tener desgraciadamente que pasar, pero inevitable no significa que sea un sufrimiento sin sentido. Es decir, cuando el sufrimiento es inevitable, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar identificar las enseñanzas que nos deja ese sufrimiento sea, y en la obra de él podemos encontrar ejemplos innumerables, como el caso de gente que ha perdido su familia en los campos de concentración, personas que estaban trabajando en trabajos con los cuales no se estaban identificando, no se sentían identificados, como el caso del diplomático norteamericano, el caso que es mencionado del diplomático norteamericano que estaba en Viena, que era diplomático, tenía un cargo de relevancia, pero no se sentía a gusto con la política exterior de su país. El caso del rabino al cual le habían asesinado a los hijos y a la mujer en el campo de concentración y se había casado por segunda vez y la esposa era estéril. Estoy mencionando esos casos. Entonces, se habla de esos sufrimientos inevitables porque de acuerdo al contexto que esas personas debieron atravesar, ese sufrimiento era inevitable, les iba a llegar de alguna forma. Pero él habla del sufrimiento con sentido. El dolor sin sentido deprime y destruye. En cambio, cuando el sufrimiento se asume como parte de una misión o postura valiente o como una enseñanza que nos deja, eso termina transformando a la persona a pesar del dolor que se está sintiendo. Habla incluso de la gente que está padeciendo alguna enfermedad terminal, que es un sufrimiento inevitable, pero que a lo mejor ayuda a cambiar la perspectiva de la vida y de la forma de vivir que tiene esa persona para poder vivirla de otra forma en el tiempo que le queda. También habla de la crisis y menciona la palabra crisis. Y en este sentido, Frankl reconoce el papel positivo de la crisis y lo vincula al concepto de tensión interior. Es decir, para él las crisis no son inocuas. Para él las crisis también como sinónimo de sufrimiento deben ser aprovechadas para esas circunstancias que dejan algunas enseñanzas y que por lo tanto nos permiten ayudar a descubrir nuestro sentido o el sentido de todo lo que está pasando, por qué está pasando y qué es lo que podemos hacer, pero también reconoce que la crisis está presente en algo que se denomina tensión, tensión interior, y que es un concepto que es inherente a nosotros mismos. Eh, él no es partidario de la eliminación de la tensión interior, pero en este sentido no hablamos de sufrimiento, sino de un estado que existe cuando entre lo que uno ha logrado y lo que queda por conseguir, entre lo que somos y lo que queremos ser, entre nuestro presente y nuestro futuro, lo que uno es y lo que uno debería llegar a ser. Entonces, siempre tenemos, si nos ponemos a reflexionar, este tipo de tensión porque siempre nos sentimos incompletos. Cuando logramos una meta, tenemos un pequeño periodo de satisfacción por el logro de esa meta, pero después viene, o cuando satisfacemos una necesidad, estamos muy contentos, pero luego viene ese periodo de incompletud que significa recordar que hay o identificar que hay necesidades que todavía necesitamos satisfacer o cuando nos proponemos nuevas metas que deseamos lograr. Es decir, que esa tensión interior nuestra es permanente. ¿Por qué? Porque siempre estamos parados en un punto en donde somos, pero nos proyectamos hacia algo que queremos ser. Y ese estado, ese vacío o ese espacio que existe entre lo que somos y que queremos ser, o lo que no somos aún, para decirlo con otras palabras, genera cierta tensión. Entonces,
Esta tensión es inherente al ser humano y por consiguiente indispensable para el bienestar psíquico. ¿Por qué? Porque en esos momentos de tensión es donde nosotros podemos descubrir el sentido de nuestra existencia o el sentido de lo que está pasando también. Y eso es lo que nos permite seguir evolucionando. Vamos a la siguiente. Y acá justamente tenemos nuevamente otra de las enseñanzas que él nos deja, que es el hecho de la importancia de conectar con el mundo interior y la espiritualidad, que es lo que él denomina la huida hacia el interior. A pesar del primitivismo físico y mental imperantes a la fuerza en la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. Y se daba un fenómeno que bien lo observó Belu en una de sus lecturas, que es el hecho que la gente fornida, más robusta físicamente, parecía poder llevar mejor las vicisitudes en el campo de concentración, pero los que tenían mayor fortaleza interna eran las personas más espirituales. Eran menos fornidas, pero tenían una mayor vivencia interior. Entonces, eran más capaces de aislarse del terrible entorno, retrotrayéndose a una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Fíjense lo que era la paradoja de las circunstancias. Yo con esto quiero hacer una extrapolación a tiempos presentes, donde estamos viviendo tantos tiempos de liderazgos disruptivos y violentos, en donde estamos viviendo grietas políticas, sociales, en muchas, y hasta donde yo me animaría a decir, estamos viviendo una cultura del odio, en donde se cancelan ya no solo personas, sino nacionalidades, que es algo terrible. Entonces, esto también tiene que ser una motivación para nosotros no caer en el desespero, sino también para poder dar un salto hacia el interior de nosotros mismos, una oportunidad para conectar con el mundo interior, con nuestra espiritualidad, para ver cómo podemos afrontar justamente estas circunstancias de tanta violencia verbal, tanta violencia ideológica, y poder enfrentarlas fortalecidos y no sumarnos a estas corrientes tan disruptivas, y lamentablemente disruptivas para mal, no ser engranaje de esas corrientes, sino ser personas precisamente que marcan las diferencias, llamar justamente a la paz, a la concordia, a la comprensión, a la compasión. No olvidarnos justamente de ese término, compasión, no en el sentido de lástima, sino compasión, en el sentido de entender, comprender a los demás, pero también ayudar a que el mundo pueda ser un lugar menos violento. Y qué mejor cosa que hacerlo a través de eso, de conectar con nuestro mundo interior y con nuestra espiritualidad, esa huida hacia el interior del que él hablaba. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que nos fortalece ante eh, esos momentos de ruptura o esos momentos de verdad en los cuales sabemos que nada va a ser similar a lo que ya era y no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Vamos a la siguiente, por favor. Y otra de las enseñanzas tiene que ver con el descubrimiento del concepto del amor, en el sentido de que es allí en el amor donde se encuentra el verdadero poder de una persona y donde hay una fuerza inmensurable, imposible de medir y que nos permite conectar. Nos permite conectar con los demás en el sentido de responsabilidad, con nosotros mismos, porque qué acto de amor tan importante es descubrir el sentido de nuestras vidas y el sentido de lo que nos está pasando para saber dónde estamos parados y cómo podemos reaccionar, pero también el amor entre nosotros y aquellas personas que ya no están. ¿Por qué? Porque ese amor sigue siendo un vínculo indisoluble. Y él nos dice, la verdad de que el amor es la meta última y más alta a que puede aspirar el hombre fue entonces cuando aprendí, fíjense que él dice aprendí, no aprendí, sino aprendí, internalicé, se hizo carne en mí, el significado del mayor de los secretos que la poesía, el pensamiento y el credo humanos intentan comunicar. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Vamos a la siguiente, por favor, porque allí justamente se refleja algo que a él le había pasado.
Él, cuando llega al primer campo de concentración, es separado de su mamá, de su madre, de su esposa y de su hermano. Queda solamente con su padre y él tiene certeza de la muerte de su padre porque él lo ve morir al padre prácticamente. Se despide una mañana en que el padre estaba muy enfermo, que él tenía que irse a trabajar, que no podía quedarse a atenderlo, pero él sabía que esa era la despedida de su padre y después cuando vuelve de esa jornada de trabajo extenuante, azarosa, descubre que su padre estaba muerto. Él tenía la certeza de la muerte de su padre, pero no tenía la idea de lo que había pasado con sus seres queridos. Sí se aferraba a lo siguiente: el sentido de su vida era encontrarse en un momento con ellos y especialmente con Tilly Grosser, que era su esposa. Pero él descubre intuitivamente que sus seres queridos habían fallecido, pero queda vinculado con ellos a través de la fuerza del amor que habían experimentado cuando estaban juntos y la fuerza del amor que permanecía en el recuerdo de esas personas amadas. Solo sabía una cosa, dice él, algo que para entonces ya había aprendido bien: que el amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su significado más profundo en su propio espíritu, en su yo íntimo. Que esté o no presente, reitero porque esto es sumamente fuerte, que esté o no presente y aun siquiera que continúe viviendo, deja de ser algún modo importante, deja de algún modo de ser importante. ¿Por qué? Porque el amor es un vínculo que no perece con el tiempo, no perece con las circunstancias y no perece con la muerte. Por eso también nosotros, que hemos pasado por la experiencia de perder a nuestros seres queridos, a través de ese vínculo del amor los tenemos vivos. Y ese vínculo del amor puede ser el recuerdo cariñoso, puede ser el homenaje que le podemos rendir, puede ser el hecho de llevar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra historia familiar en alto, con orgullo, dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sabemos que al dar lo mejor de nosotros mismos, estamos honrando la memoria de ellos. Puede ser cocinar algo que a ellos les gustaba y en ese rito, en ese ritual, poder traerlos a nuestro presente, por más que no estén físicamente con nosotros. Entonces, el amor sí es una fuerza poderosa, es una fuerza que de forma innegable persiste los tiempos y las circunstancias. Quiero agregar, Guille, a estas hermosas palabras que dijiste, y esto es algo que muchas veces lo hablamos en el curso de milagros o hablando de neurociencias también, que es que muchas veces cuando traemos el pasado a nuestra mente, si ese recuerdo es doloroso, nuestra química empieza a modificarse y eso efectivamente puede llegar a ser un veneno para nuestro cuerpo si lo sostenemos en el tiempo. Y en contraposición, y por el contrario, cuando llevamos a nuestra memoria nuestros recuerdos felices, de justamente asociados al amor profundo que como bien decís, no perece, el amor no tiene fin, eso dice Corintios 13, ¿no? El amor no se termina por más que la persona física no esté ni en este plano ni al lado mío, ¿no? Y en esto Frankl es muy claro cuando dice: yo recordaba a mi esposa al lado mío y realmente la tenía ahí y ese amor que yo sentía por ella me mantuvo vivo, porque esto funciona de la misma manera y es cada vez que uno se llena de amor, de gratitud a través de la memoria, de nuestros recuerdos y ponemos en nuestros pensamientos las emociones asociadas al amor, las personas que nos invitan a sentir emociones asociadas al amor. Eso realmente es medicina para nuestro cuerpo, eso realmente desata en nosotros una catarata de sustancias que son verdaderamente sanadoras para nuestra mente, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Y en esto reside la verdadera fuerza del amor. El amor cura, el amor realmente sana y puede transformar la vida de otras personas a través de justamente esto, de sus herramientas que son el sentir amor. El sentirlo completamente hace que nuestro cuerpo y nuestra mente se sanen. Entonces, por eso quisimos con Guille poner
que el verdadero poder del amor es realmente inmesurable, es inagotable y es la verdadera fuerza que mueve al mundo, ¿no? Como vos lo dijiste, el amor cura y hay que tenerlo en cuenta, hay que difundirlo, hay que practicarlo, hay que inspirar, sobre todo también por estos tiempos de tanto odio, revanchismos que estamos viviendo a escala global. Y que el odio no sea un signo de estos tiempos, sino que a lo mejor el sentido que encontramos a esta época de tanto odio, de tanta violencia, es el hecho de redescubramos el verdadero poder y la fuerza inmesurable del amor. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos a seguir con otra de las enseñanzas importantes que con Guille quisimos compartirles de este libro. Y hay un capítulo que se llama Las meditaciones en la zanja y que retoma como la importancia de la meditación, de ese momento de estar presente haciendo lo que uno está haciendo, intensificando esa mirada al interior, ¿no? Esto que siempre hablamos sobre qué importante que es cerrar los ojos para dejar de mirar hacia afuera y empezar a dirigir la mirada hacia el interior. Y dice, ante la crueldad externa, la mente del prisionero se volvía hacia adentro. A ver, denme un segundo que se me prendió un video. Ahí está, que lo vamos a ver después. Eh, dice, ante la Esa es crueldad una externa. sorpresa lo del video. Sí, ay, la spoileamos. Guille. Lo bueno es que se escucha, ya testeamos, ¿se escuchó o no? Se escuchó, se escuchó. Bien, eso es importante, ya sabemos que funciona y que se escucha. Eso para mí, que estoy ahí con Zoom aprendiendo, ya es un golazo, así que está bueno que haya pasado. Bueno, como dice esta enseñanza, dice como que ante la crueldad de lo que estaba sucediendo en el entorno, la mente de cada uno de los presos en el campo se volvía hacia adentro para protegerse del vacío y la desolación y que en esto son importantes los detalles, ¿no? Esto que hablábamos recién acerca del recuerdo de los seres queridos, del amor vivido y de esas pequeñas cosas cotidianas que sucedían en sus vidas pasadas, tenían una verdadera fuerza y una belleza también inconmensurable, ¿no? Y en ese recuerdo amoroso, positivo y feliz, era en donde ellos se podían refugiar justamente a modo de medicina, de antídoto ante esa realidad tan dura y tan cruel que estaban viviendo. Y en cuanto a las experiencias estéticas, nos cuenta Frankel que los prisioneros llegaban a conectar muy profundamente y muy intensamente con las emociones al contemplar algo tan simple como, por ejemplo, un atardecer o un paisaje o algo de la naturaleza, y eso los hacía olvidarse de la realidad que estaban viviendo, de ese entorno lleno de violencia, hambre, frío, enfermedades, muerte y todas las cuestiones asociadas a la vida en un campo de concentración. Y esto nos invita también hoy en día a empezar a conectar con los detalles, ¿no? Dios está en los detalles de la vida, de la naturaleza, de poder respirar, de poder escuchar el canto de un pájaro, de poder observar y contemplar una montaña, de poder acariciar un animal, de poder dar un abrazo, como esas cosas simples que uno da por sentadas en la vida cotidiana, pero que ante su falta nos damos cuenta de cuán importantes son. Entonces, Frankl en esto nos invita a justamente conectar con las cosas simples en el día a día, sin necesidad de estar privados de la libertad o de estar sufriendo una violencia, una crueldad semejante como la de un campo de concentración. Guille, vos lo que quieras también, sos libre Sí, total. yo estaba pensando justamente en lo fuerte que es esto de meditaciones en la zanja. Es decir, parte del trabajo de ellos era cavar zanjas,
para extender ductos, estar muchas veces preparando el terreno para alguna construcción. ¿Y eso que implicaba? Lo que decía Belu, el frío, la violencia, los golpes si uno paraba, el sentirse permanentemente observado, tener los pies en el agua, parte del cuerpo en el agua, mal calzados, les daban una especie de suecos holandeses de madera a propósitos para lastimarlos más, con una talla un talle de zapatos que no era acorde a sus pies, enfermándose con los pies hinchados. Entonces, fíjense la capacidad del tipo de poder abstraerse momentáneamente de eso y comenzar a fijarse en eso que estaba diciendo Belu allí en la zanja, literalmente en la zanja, en el barro, en el lodo. Tremendo. Y Frankl dice textualmente del libro, el sufrimiento del hombre actúa de modo similar a como lo hace el gas en el vacío de una cámara. Esta se llenará por completo y por igual cualquiera que sea su capacidad, ¿no? Y qué fuerte que use también como esta analogía del gas, justo en ese contexto en el que está relacionado directamente con la muerte, el gas. Y a lo que refiere es que el sufrimiento va a ocupar toda nuestra alma y toda la conciencia del hombre, tanto si el sufrimiento es mucho o poco. Él lo que nos dice en esta definición del sufrimiento es muchas de las cosas por las que sufrimos están en nuestra mente. Y el tema de la comparación, ¿no? No es por comparar situaciones y de hecho la comparación puede llegar a ser una trampa de la mente si uno la usa con, con fines destructivos, ¿no? Pero si uno se da cuenta de que realmente no sé si existe algo más duro que atravesar la vida en un campo de concentración, algo tan cruel a nivel físico, mental y espiritual, uno se termina dando cuenta que hay nimiedades y cosas tan pequeñas por las que sufrimos en nuestra vida y por las que terminamos desperdiciando tiempo, energía y pensamientos, ¿no? Nos ponemos a repetir y a preocuparnos y a reproducir historias en nuestra mente por algo que quizás no vale la pena, algo muy pequeño, ¿no? Y digo, vuelvo a repetir, no es por compararse, pero si ponemos a observar, nos ponemos a mirar realmente lo que es la vida en un campo de concentración, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente el tamaño del sufrimiento es absolutamente relativo. O sea, y de esto lo que nos dice Víctor es, de esto también se desprende que la cosa más chiquitita puede generar una alegría enorme, ¿no? La viceversa. Y cuenta en ese momento que ellos pasan con el tren que los traslada a otro campo de concentración por un lugar en el que ven prisioneros, presos, y dicen, ¿cómo nos hubiese gustado y nos gustaría ahora estar en su lugar? Porque ellos están privados de la libertad, pero de vez en cuando comen, quizás se pueden bañar, quizás pueden hacer algo de deporte y quizá tienen zapatillas o un contacto con un ser querido, con una persona amada y nosotros hace tiempo que no tenemos nada de eso, ¿no? Y digo, lo que es la comparación constructiva, porque eso nos lleva a entender que efectivamente con las vidas que nosotros tenemos, que ahora todos ustedes están frente a una computadora o un celular o una tablet viendo esta grabación de esta reunión y digo, somos realmente millonarios, somos realmente bendecidos por la vida que tenemos. Y a veces no nos damos cuenta porque nos comparamos negativamente y en lugar de mirar al costado, miramos para compararnos desde un lugar vertical, desde un lugar de destrucción y estamos poniendo nuestro foco y nuestra atención en lo que nos falta y no en lo que verdaderamente tenemos y de los recursos que disponemos y de las bendiciones de las que disponemos y de los milagros de los que somos parte y que nos pasan todos los días. El habernos levantado hoy, como siempre digo, y esto lo repito como un loro en el curso de milagros, en habernos levantado hoy es un milagro.
y realmente tener un techo arriba de la cabeza, haber comido un plato de comida, tener salud, tener amigos y tener amor son cosas que muchas veces damos por sentadas, pero que no todas las personas del mundo tienen. Hay personas que no hablan con nadie en todo un día. Hay personas a las que nadie le sonrió hoy. Entonces, creo que Frankl nos invita a ver lo maravillosa y magnífica que es nuestra vida y hacer foco justamente en las cosas que tenemos y no en aquello que nos falta. Yo quiero agregar algo con respecto a esto, justamente que él estaba diciendo de que el sufrimiento viene de la mente y de la percepción. Eh, Justamente esta parte acá, cuando dice que el tamaño del sufrimiento, y que bien lo estaba subrayando vos, Belu, que el sufrimiento humano es absolutamente relativo. A partir de eso, él no se queda solamente en el concepto de sufrimiento, sino que se deduce también que la cosa más nimia puede originar las mayores alegrías. Por lo tanto, es, ahí encontramos algo que él también aplicó en los campos, que es la búsqueda del humor e incluso reírse de ciertas circunstancias dolorosas por las cuales estaban pasando. ¿Por qué? Porque el humor también permitía el hecho de ayudar a extrapolarse de esa realidad, a extraerse de esa realidad, y por lo tanto también podía preparar a la persona para la búsqueda de sentido. En una de las páginas él menciona el caso, varias veces menciona que se servía una sopa aguada y que lo que ellos querían en ese momento, que la persona que sirviera la sopa metiera el cucharón hasta el fondo, porque de allí saldrían las papas o los pocos vegetales que tenían esa sopa y que se habían asentado en el fondo. Entonces imaginaban, por ejemplo, que eran liberados, que habían sido invitados a cenar a un lugar donde había sopa, y le diría, ¿y vos qué le dirías al anfitrión o la anfitriona que está sirviendo la sopa? El cucharón desde el fondo, por favor, el cucharón desde el fondo, y se lo tomaban con humor también. Entonces, no era una cuestión de negar la realidad, pero sí una cuestión de cambiar la forma en la cual se abordaba esa realidad. Porque así como el sufrimiento se puede extender, se va a llenar por completo una cámara, por ejemplo, y cualquiera sea su capacidad, las cosas más nimias también pueden generar alegrías. Y no solo chispazos de alegría, sino una alegría también bastante intensa. Fantástico. Bueno, y acá está el texto del que les hablé, que dice, otra vez vimos un grupo de convictos que pasaban junto al lugar donde trabajábamos y entonces se nos hizo patente y obvia la relatividad del sufrimiento y envidiamos a aquellos prisioneros por su existencia feliz, segura y relativamente bien ordenada. Sin duda tendrían la oportunidad de bañarse regularmente, pensamos con tristeza. Seguramente dispondrían de cepillos de dientes, de ropa, de un colchón, uno para cada uno y mensualmente el correo les traería noticias de lo que sucedía a sus familiares o al menos de si estaban vivos o habían muerto. Hacía mucho tiempo que nosotros habíamos perdido todas estas cosas. Y otra de las cosas que nos invita a reflexionar Víctor en este libro es que el ser humano, por cómo funciona nuestra mente, y siempre vuelvo a esto, a nuestra mente más arcaica, más antigua, y que lo único que quiere es que nosotros sobrevivamos y nos podamos reproducir, es que emitimos juicios de valor todo el tiempo y muy rápidamente. En nuestra mente dual nos invita todo el tiempo a poner una etiqueta de bueno, malo, me sirve, no me sirve, esto es un problema, esto es una oportunidad, esto es blanco, esto es negro. Todo el tiempo estamos haciendo juicios de valor y él da un ejemplo muy concreto de lo que pasaba en el campo al momento de comer. Y dice, con la sopa aguada de la superficie, que esa era la que le daban, digamos, a todos, lo que os contaba justamente Guille recién,
pero no me incumbe a mí juzgar a los prisioneros que preferían a su propia gente. A ellos sí les daban la sopa desde el fondo, ¿no? Con el cucharón en el fondo. Y dice, ¿quién puede arrojar la primera piedra contra aquel que favorece a sus amigos bajo unas circunstancias en que tarde o temprano la cuestión que se dilucidaba era de vida o muerte? Nadie puede juzgar a nadie a menos que con toda honestidad pueda contestar que en una situación similar no hubiera hecho lo mismo. Y esto también nos invita a reflexionar acerca de que todo el tiempo nosotros estamos enjuiciando a las cosas, enjuiciando a las personas y realmente hacernos esta pregunta, ¿no? De quiénes somos nosotros para juzgar si algo está bien o mal y sobre todo en un momento y en un entorno como lo es un campo de concentración. Digo, esto está llevado al extremo, a la situación más compleja, porque realmente la cuestión final era, ¿esa persona va a vivir o no? Pero realmente no somos los indicados, vamos a decir, para juzgar una situación y esto que dice sobre arrojar la primera piedra, ¿no? Como dice el Evangelio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si nos ponemos en esa piel, en ese rol de enjuiciar a los demás, en realidad, y esto también lo dice el curso de milagros, nos estamos juzgando a nosotros mismos, porque no hay nada afuera, porque el otro es mi espejo, porque el otro es mi hermano y porque soy parte de la misma conciencia, entonces en realidad lo que estoy haciendo es juzgarme a mí y coartar mi propia libertad de ser quien quiero ser y de hacer lo que realmente quiero hacer. Entonces, también observar, y esto también tiene un poco que ver con las siete leyes, ¿no? Hoy realmente voy a observar y no voy a enjuiciar esta situación como buena o mala y voy a practicar el no emitir un juicio de valor sobre lo que hace o no hace mi hermano, sobre lo que cree o no cree mi hermano y sobre si esta situación es buena o mala para mí. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo igual vimos el cuento del sabio granjero que siempre se los nombro y es... Dense por seguros que si hoy un caballo les rompe la pierna es porque mañana van a venir a reclutar soldados de la guerra y ustedes no van a tener que ir. Entonces, confíen sin emitir un juicio de si es bueno o malo con respecto a la situación, con respecto a las personas, con respecto a lo que toca vivir y simplemente permitan que las cosas sean realmente como son, que las personas sean realmente como son y en esa libertad que yo doy a los demás reside mi propia libertad para realmente ser quien quiero ser y no estar pensando en qué dirán, qué pensarán los demás de mí, qué van a decir los demás de mí. Si yo me doy el espacio y doy el espacio, esa es la forma en la que yo realmente soy libre. Y esta es otra de las enseñanzas que también, y siempre me sorprende la sincro, ¿no? También nos invita a reflexionar el curso de milagros y es en no interferir en el proceso y dejar que las cosas simplemente sean, ¿no? Esto que también Guille nombraba como el sufrimiento que no se puede evitar, aquello a lo que llamamos destino, aquello a lo que llamamos vida misma, ¿no? Es eso a lo que me enfrento, que no lo elegí capaz conscientemente y que no me queda otra que sortearlo porque la vida me lo está poniendo enfrente. Entonces, permitirlo, ¿no? Permitir que esto suceda tal y como tiene que suceder y no interferir en eso. Y en las siete leyes espirituales, Chopra nos nombra algo que se llama la ley del menor esfuerzo, que es la ley mediante la cual funciona la naturaleza y también se basa en esto de no interrumpir el proceso, permitir que lo que está destinado a suceder finalmente suceda tal y como tiene que hacerlo, porque confío en que la vida me lo está poniendo para algo, me lo está poniendo para que yo aprenda y en esa situación entender que todo sucede para mí, por más doloroso, incómodo, cruel que pueda parecer, si yo me enfrento a mi destino, abrazarlo.
Y lo que dice Frankl en el libro, en un momento en el que se le planteó irse o quedarse en el campo, es el médico jefe que me había tomado cierto apego, me dijo furtivamente una noche a las 10 menos cuarto. He hecho saber en el cuarto de mando que todavía se puede borrar su nombre de la lista. Tiene de tiempo hasta las 10. Le dije que eso no iba conmigo, que yo había aprendido a dejar que el destino siguiera su curso. Prefiero quedarme con mis amigos, le contesté. Y en esto digo, qué valentía hay que tener ante una decisión que verdaderamente puede cambiar el curso de tu vida y en este plano del campo de concentración puede cambiar el curso de tu muerte, no solo de tu vida. Entonces, creo que Frankel a lo largo de todo el libro y a lo largo de toda la historia, desde la decisión que tomó de no viajar con la visa que tenía hasta el punto final del libro, nos muestra que verdaderamente luchar contra lo que sucede y esforzarse, ¿no? Y no hacer uso de la ley del menor esfuerzo, es ir en contra de todo el universo, es ir en contra de todo el plan que por alguna razón que no podemos ver, se teje por detrás y se teje para mí. Entonces creo que en esto nos invita a tener fe plena y confianza plena en la vida, en el curso, en el misterio de la vida y entregarse por completo, soltando el control, ¿no? Muchas veces nuestra mente nos mantiene en la zona segura, en la repetición, en la reproducción, porque tiene mucho miedo del cambio, tiene mucho miedo, entonces nos obliga muchas veces a sostener el control aún en las cosas en las que no tenemos injerencia, aun cuando nosotros no podemos modificar ciertas cosas y me arriesgaría a decir que hay una enorme cantidad de cosas en las que no tenemos control. De hecho, sobre las que tenemos control son las menos, son las más poquitas, las más chiquititas. Entonces, es una invitación a entregarse por completo al plan del universo, al plan de Dios o al plan de la supraconciencia o el nombre que cada uno le quiera poner. Y él nombra en esa página el cuento, ¿no? Y dice, ¿no recuerda esto el relato de la muerte en Teherán? En cierta ocasión, un persa rico y poderoso paseaba por el jardín con uno de sus criados, compungido éste porque acababa de encontrarse con la muerte, quien le había amenazado. Suplicaba a su amo para que le diera el caballo más veloz y así poder apresurarse y llegar a Teherán aquella misma tarde. El amo accedió y el sirviente se alejó al galope. Al regresar a su casa, el amo también se encontró a la muerte y le preguntó: ¿por qué has asustado y aterrorizado a mi criado? Yo no le he amenazado, solo mostré mi sorpresa al verle aquí, cuando en mis planes estaba encontrarle esta noche en Teherán, contestó la muerte. Y esto nos muestra este cuento a través de esta historia que efectivamente cuando el destino al que tenemos que enfrentarnos está escrito por razones de la vida misma, porque la vida nos quiere llevar a ese punto para que nosotros aprendamos algo, para que nosotros crezcamos, evolucionemos o tomemos conciencia sobre algo. Es imposible escapar de ese destino y dense por seguros de que la vida va a volver a ponernos frente a esa misma situación. Si fingimos demencia, nos escapamos o nos subimos a un caballo para irnos a otra ciudad a escapar de la muerte. Dense por seguros que la espiral de la vida misma va a hacer que nosotros retornemos una y otra vez a esa situación, porque efectivamente hay algo que la vida tiene para mí detrás de ese desafío. Entonces, efectivamente, soltar el control de las situaciones y entregarnos en cuerpo, mente y alma a ese destino inevitable que tenemos que enfrentar, a esa situación que por más dolorosa que pueda llegar a ser, la vida me la está poniendo enfrente porque yo necesito atravesarla y esa es la oportunidad versus
el que yo bautizo como problema, ¿no? Entonces, esto también nos muestra que detrás de cada villano, como dice Chopra, hay un maestro, que detrás de cada situación dolorosa hay un aprendizaje. Entonces, detrás de cada problema que yo defino como tal, hay una oportunidad y esa oportunidad es para mí, porque todo sucede para mí. Esto vincula, Belu, que esto que estás diciendo tan magistralmente, vincula justamente con la idea de sufrimiento inevitable, por el hecho de que intentar interferir, y no dejar que las cosas simplemente sean, en el caso del sufrimiento inevitable, es privarnos a nosotros de la posibilidad de descubrir el por qué está pasando esto, el sentido de eso, y por lo tanto, privarnos nosotros de la posibilidad de evolucionar. Entonces es importantísimo el hecho de tener en cuenta eso. Las cosas que nosotros no podemos controlar, como bien vos estabas diciendo, no interferir en esas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un significado y tienen un aprendizaje. Y el hecho de intentar interferir es demorar la posibilidad de aprendizaje o interferir en la tarea del maestro, que es esa circunstancia, sea un evento, sea una persona. Total, totalmente. Me gustó esa palabra que usaste, Guille, que es demorar, porque en realidad solo estamos retrasando el tiempo de algo que inevitablemente nos va a volver a encontrar como la muerte entera. Es así. Bueno, y les spoileamos antes un poquito de un video que nos gustaría compartirles, y es acerca de esto, ¿no? Del destino inevitable al que me tengo que enfrentar cuando toca, toca. Y es un fragmento de una película argentina que se llama La suerte está echada y que tiene, bueno, a Gastón Pauls como protagonista. Así que ahora vamos a abrir el, el videíto que ya sabemos que se escucha para que lo puedan ver. Vamos a poner acá. Paso bailando todo el día y estoy encerrado aquí. Los domingos yo me la paso bailando todo el día y estoy encerrado aquí. Así que, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa afuera? Yo no lo sé. Pero a la noche veo fútbol. Es diferido. Pero para mí es como si lo viera en directo. Así que puteo, me alegro, me amargo, me emociono. Y cuando la pelota va por el aire, digo, esto es gol, esto es gol. La pelota va a ir a dar a donde tiene que dar y a ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque ya pasó, ya sucedió. Solo que como yo lo ignoro, me creo que está ocurriendo mientras lo veo. El tiempo se presenta de una manera difícil de entender. Para mí vivimos la vida con la ilusión de que es un evento en vivo, pero en realidad yo creo que es en diferido. Grafico mi pensamiento. Los domingos yo me la paso Es bailando. magnífico este video y nos invita también a comprender que aquello que está destinado a suceder, esto que decíamos recién, va a suceder. Haga lo que haga, me esfuerce en evitarlo, lo demore, finja demencia, ¿no? El famoso fingir demencia ante esta situación, trate de evitarla, trate de escaparme, trate de irme en caballo a otra ciudad. Inevitablemente eso que es para mí me va a encontrar. Entonces yo puedo elegir libremente enfrentar a la situación. No me gusta la palabra enfrentar, voy a decir afrontar la situación para justamente poder evolucionar, poder aprender y también poder conocerme a mí mismo, que eso es el superpoder más grande, ¿no? Y que esto también tiene que ver con el Ikigai, tiene que ver con el Dharma y tiene que ver con el sentido de la vida. El hecho de conocerme a mí mismo ante situaciones nuevas, ante situaciones que me dan miedo, que me aterran, ante los cambios, ante ese evento en el cual yo soy un principiante y no tengo experiencia, hace que realmente yo pueda conectar con el espíritu y conectar con mi magnificencia y conectar con quien verdaderamente soy, para una vez descubierto poder compartírselo al mundo. Entonces, la vida es un partido en diferido, solamente, como dice el actor,
nosotros estamos viéndola y nos estamos alegrando y sintiendo todo eso como si fuera en vivo, pero en realidad muchas de las cosas ya están pactadas desde nuestro inconsciente antes de venir a vivir a este plano, ya están pactadas con las personas con las que lo vamos a vivir, de la forma en la que los vamos a vivir. Entonces, aceptarlo aunque ahora no nos acordemos de esos pactos que hicimos, de esas situaciones que pedimos nosotros mismos para nuestra evolución. Y cuando nos toque encontrarnos y nos toque afrontarlo, podamos abrazarlo con todo nuestro ser, aunque no entendamos absolutamente nada de la situación y de lo que está sucediendo. Y esta creo que es como la enseñanza que atraviesa absolutamente toda la historia y toda la vida de Viktor Frankl y la que reflejó en este libro, y es la libertad interior, esto que decía ella al principio de, sin importar la situación externa y la violencia, el hambre, el frío, el dolor físico, el dolor espiritual, sin importar ninguna de esas cosas, tener la libertad real e interior de elegir quién quiero ser ante esa situación, no ponerme en el papel de víctima. Digo, cuán simple podría haber sido para Frankl ponerse en un papel de víctima en esta situación, en esta vivencia que le tocó afrontar. Y aún así, habiendo pasado tanto dolor, tanta crueldad, aún así, él nos demuestra con su propio ejemplo de vida que es libre de poder elegir quién ser, que aunque estuviera enfrentando el dolor más profundo de su vida, se puede servir a los demás, que se puede sumar a través del humor, que se podía brindar un servicio de psicohigiene, de ayuda psicológica a los demás reclusos. Es decir, que en cualquier situación en la que vos te encuentres, seguís siendo libre de elegir quién querés ser. Esto que dice, el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, la independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión física y química, y que al hombre se le puede robar todo salvo la última de las libertades humanas, que es elegir qué actitud vas a tomar ante las circunstancias para efectivamente elegir tu propio camino y quién querés ser. Y esto me recuerda a la reunión anterior y el sentido de la responsabilidad que nombraba también Guilla al principio, este sentido y esta definición de responsabilidad que hace Enric Corbera, y es efectivamente la habilidad de responder ante la tensión, ante el estrés, ante una situación dura que nos duele, con la mayor conciencia posible y liberándonos de las reacciones que hubiésemos tenido por nuestros condicionamientos, llámese el entorno, el exterior, los vínculos, las personas, el ambiente o el tiempo, ¿no? Y efectivamente poder hacer uso de asumir esta responsabilidad para elegir quién quiero ser ante la circunstancia. La libertad interior jamás se pierde. Y vuelvo, y no es por comparar, sino por comprender la situación y la vida en el campo de concentración. Y nos lo está diciendo alguien que vivió en 4 campos de concentración, la violencia más cruda, la deshumanización más terrible, la despersonalización más profunda, en la cual ni siquiera tenía un nombre, en la cual simplemente era un número, en la cual recibían violencia de manera continuada, de manera injusta. Y digo, si una persona que ha pasado por esos horrores, nos dice que efectivamente existe esa libertad, cuánto más nosotros en las situaciones cotidianas de nuestra vida podemos hacer uso de esa libertad interior. Es precisamente esta libertad la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Siempre somos libres
de elegir qué clase de persona queremos ser ante cualquier situación de nuestra vida, ante cualquier evento, ante cualquier eh, oportunidad que la vida nos ponga para crecer. Otra de las cosas que también nos cuenta este relato y también nos cuenta las 7 leyes, ¿no? A través de la ley del desapego es desapegarse del resultado de las cosas, ¿no? A veces en nuestra mente nosotros creamos un escenario en el cual el desenlace, la meta, el objetivo al que llegar tiene que ser de una sola manera y orientamos nuestra atención, nuestra intención, nuestro tiempo y toda nuestra energía en ese único resultado, en esa única meta que creemos como la única posibilidad de hacernos felices. Y nos olvidamos y nos perdemos absolutamente todo el camino hasta ese lugar. Y cuando eso sucede, somos felices, pero cuando eso no sucede y no obtenemos el resultado que queremos obtener, nos deprimimos, nos ponemos tristes, nos enojamos, nos frustramos, nos llenamos de ira, nos llenamos de incertidumbre para con nosotros mismos acerca de quiénes somos. Y en realidad nos estamos perdiendo de todo lo demás y tampoco le estamos permitiendo al universo que teja para nosotros. Esto de, yo quiero que esto sea de esta manera, no admito que sea de otra. Y no estoy viendo que hay muchos caminos que llevan a Roma, no estoy viendo que hay distintas maneras en las que la vida me va a dar lo que es mejor para mí y que inevitablemente ese aprendizaje va a llegar para que yo lo abrace. Frankel dice, la máxima preocupación de los prisioneros se resumía en una pregunta: ¿sobreviviremos al campo de concentración? De lo contrario, todos estos sufrimientos carecerían de sentido. La pregunta que a mí personalmente me angustiaba era otra: ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Es decir, a veces decimos, quiero esto, ¿no? Y yo pongo siempre el mismo ejemplo porque yo corro, entonces me es fácil ponerlo en términos de una carrera. Yo quiero ganar esta carrera, entonces la voy a llevar al extremo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance porque la quiero ganar y porque quiero correr a 4 minutos el kilómetro. Y el día de la carrera yo estoy mal de la panza, me duele la cabeza y no la gano ese día la carrera. Y entonces entro en la frustración total de que para qué hice todo lo que tenía que hacer y al final no la gané la carrera y me siento frustrado y me hablo mal y mi autodiálogo es súper negativo y me castigo y me juzgo y termino armando toda una situación que no me hace bien porque no obtuve el resultado y no me entrego a ese destino. No me entrego a que yo esa carrera la tenía que correr de esa manera, sintiéndome mal, y la tenía que perder, entre comillas, para aprender algo muy valioso. Entonces, de esa manera, aferrándonos a un solo resultado y a la meta, nos perdemos el momento presente, nos perdemos el camino, nos perdemos comprender que el obstáculo es el camino y que el resultado siempre es perfecto. El resultado de eso que yo intenciono siempre es lo mejor para mí. Siempre es lo que la vida me pone para que yo tenga la oportunidad de aprender. Siempre ese fracaso que yo bautizo de esa manera y que yo etiqueto como un fracaso, es lo mejor que me puede pasar. Es un poco complejo de comprender a priori, pero tengo que dejar que el universo teja para mí, tengo que dejar que el universo abra el campo de las infinitas posibilidades y yo no centrarme solo en una, solo en un resultado, porque de esa manera estoy limitando mi oportunidad de crecer, mi oportunidad de aprender, mi oportunidad de evolucionar y mi oportunidad de conocerme a mí mismo para poder compartirme con los demás y para poder servir al mundo desde quién yo verdaderamente soy, desde qué propósito me impulsa, cuál es esa chispa
que me enciende y que me hace no solo feliz a mí, como decía Guille, ¿no? No solo me ilumina a mí mismo, sino que puede iluminar el camino de los demás, de quienes tengo al lado. Y esto conecta con lo que él habla respecto a la obsesión por el éxito, porque él dice que aquellas personas que se obsesionan por el éxito probablemente fracasen, porque al estar centrados en el éxito, justamente se privan del desarrollo del camino. Y se privan del desarrollo del camino porque se privan de una condición sine qua non para el éxito, que es el descubrir el sentido de las cosas precisamente, el propósito de sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando entienden el por qué, ahí pueden abordar o pensar en el cómo. Entonces, el éxito sí se puede lograr, pero justamente forma parte de ese proceso, de ese proceso de descubrimiento y de ese proceso de realizar el camino, de realizar el proceso, que es lo que nos va a llevar al éxito. Y es un llamado de atención justamente a eso, al no estar enfocados solamente en el éxito. ¿Por qué? Porque eso puede ser una garantía de fracaso. Total. Bueno, y a esto que dice que la pregunta que a mí personalmente me angustiaba era otra, ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Si carecen de sentido, entonces tampoco lo tiene sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en superarlo o sucumbir, una vida, por tanto, cuyo sentido dependiera en última instancia de la casualidad, no merecería en absoluto la pena de ser vivida. Bueno, y el sentido, el ikigai, el dharma, el propósito, como lo define Víctor en el libro, no es lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros, ¿no? Y como decía Guilla al principio, esto lo basa en una frase de Nietzsche que es, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. Lo que de verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que nosotros no esperemos nada de la vida, sino que sí la vida espera algo de nosotros. Siempre hay un otro y siempre hay, como decía Guille, una expectación, una proyección hacia el futuro, una proyección acerca de quién soy ahora y quién realmente quiero ser en un futuro. Entonces, empezar a mirar la vida con los ojos de el servicio, con los ojos del brindarnos a los demás, de ayudar a los demás. Y esto es algo que Chopra dice que se puede llegar a conectar con el Dharma y con el propósito respondiendo esta pregunta y es, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Y cómo puedo servirle al mundo? ¿Cómo puedo sumarle a los otros a través de mi don, a través de mi talento, a través de esa expresión única que yo puedo hacer, de ese talento, de ese propósito y de esa virtud que yo tengo y que nadie más puede expresar de la misma forma en la que puedo hacerlo yo? Y otra de las preguntas que nos invita a hacernos en el libro es, ¿qué haría yo si tuviera todo el tiempo y todo el dinero del mundo y no tuviera que preocuparme por eso? ¿Qué realmente, y esta es una pregunta que yo siempre digo que hay que hacérsela sobre todo a los adolescentes, antes de terminar la secundaria o lo que sea, y es, ¿qué harías de manera gratuita el resto de tu vida? No preguntarte qué te va a dar más dinero el resto de tu vida, sino qué harías gratuitamente. Ese es tu Dharma, eso que harías sin tiempo, que te hace tan feliz y te hace sentir tanta dicha y tanto goce y tanta felicidad y alegría que no te importa, que no te interesa si te pagan, no te pagan, si empezaste a las 6 de la mañana y terminaste a las 10 de la noche porque perdés totalmente la noción del tiempo, sentís que te despegás de tu cuerpo y que simplemente es tu alma la que se está expresando y la que se está comunicando con la conciencia universal. Entonces, preguntarnos realmente qué espera la vida de mí,
qué espera el universo de mis dones, de mis talentos y justamente una vez que los encuentro, ponerlos en lo alto para poder iluminar a los demás a pesar del miedo, de las dudas, del síndrome del impostor, del ego que siempre me está diciendo no sos suficiente, no sabes lo suficiente, no te alcanza, ¿cómo vas a poder vos ayudar al mundo? Bueno, empezar a encontrar en mi silencio interior y en el autoconocimiento y en la meditación y en todas las herramientas que nos da este libro, la forma de conectar con mi propósito y con esa verdadera libertad y ese verdadero sentido que me hace bien, que me hace perder la noción del tiempo-espacio y que no solo me hace bien a mí, sino que le hace bien a toda la gente que tengo alrededor. Guille, Nosotros vemos justamente esto, si no hay sentido, si esa falta de sentido se traduce en lo que diría Viktor Frankl en un vacío existencial, manifestado a través del aburrimiento, la depresión, pero vemos algo más también. De esa falta de sentido individual puede tener también una expresión social, que viene relacionado a lo que estaba diciendo Vero, es decir, ¿qué harías vos por los demás? ¿Qué es lo que harías vos por los demás y de por vida? Precisamente esa es una de las cuestiones por las cuales es tan importante el descubrimiento del sentido, que es la proyección social que uno puede tener en una época en donde podría darse una especie de crisis de sentido de la vida de las personas, eso lleva a un vacío existencial. Cuando eso es algo sumamente divulgado o diseminado, esa falta de sentido tiene una proyección social también negativa, que puede derivar en las sociedades en algo que, y esto no lo dice Víctor Frankl, pero sí lo deducimos nosotros de lo que podría ser un fenómeno denominado anomia social. Y acá vuelvo cuando era allá lejos y hace tiempo, un jovencito de 18 años que comenzaba la facultad en la carrera de Relaciones Internacionales, cuando estudiábamos teoría sociológica y leíamos a Emil Durkheim, a uno de los padres fundadores de la sociología. ¿Qué es la anomia social? Es el sentido de la falta de reglas en una sociedad. Entonces, cuando se da ese sentido de falta de reglas de una sociedad, la sociedad, precisamente por el vacío existencial que puede existir en su población, eh, la gente pierde el estímulo por vivir, pierde el estímulo por progresar. Durkheim decía que los casos de suicidio se daban en contexto de anomia social. Y nosotros también a veces sentimos que podemos estar en un contexto de anomia social en las diferentes sociedades en las cuales nos ha tocado vivir, como que hay una pérdida del sentido de las reglas o una ruptura de las reglas o un incumplimiento crónico de las reglas. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es nuevamente un llamado de atención, no quedarnos solamente con la cuestión del vacío existencial que diseminado puede traducirse en anomia social, sino justamente en el sentido de todo esto, es decir, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Y qué es lo que podemos hacer cuando descubrimos que está pasando? Y acá donde nosotros tenemos herramientas verdaderamente. ¿Por qué? Porque un estado de anomia social no es un estado que deba y pueda quedarse para siempre. ¿Por qué? Porque las circunstancias también pueden cambiar y pueden ser modificadas. Y es aquí donde nosotros tenemos que redescubrir, revalorizar el verdadero poder, la fuerza de la educación. Es decir, así como Viktor Frankl, si podríamos ir a la siguiente diapositiva, por favor, así como Viktor Frankl nos, eh, nos cuenta a través de su libro El hombre en busca de sentido, que él ejerció una verdadera labor pedagógica, primero en los campos de concentración, justamente entendiendo cuáles eran las etapas a través de las cuales pasaban los prisioneros o la mente de los prisioneros y qué es lo que él pudo ir haciendo. Entonces hay una labor pedagógica que nos permitiría eso, rescatar el poder de la educación y trabajar justamente con eso,
la búsqueda de sentido, por más que sea, o el sentido, por más que sea una fuerza vital, inherente al ser humano, muchas veces necesita esa búsqueda ser entrenada y la gente tener herramientas. Y acá quisiera mostrarles un pequeño collage que hemos preparado justamente que nos permite ver aquella fuerza de la educación o aquel poder de la educación, que nos permite cubrir diferentes dimensiones de las personas, de la persona, y que están vinculados a las enseñanzas de Víctor Frank de una u otra manera, para ver que nada está aislado en el universo, todo está encadenado, todo está vinculado de alguna forma. Entonces lo tenemos a Víctor Frankl, que a través de su experiencia en los campos nosotros podemos rescatar esa labor pedagógica y ver cómo podemos nosotros, en primer lugar, ayudarnos a nosotros mismos al descubrir el sentido de lo que está pasando, pero también ejercerlo con los demás. Y cuando hablo de labor pedagógica no estoy hablando de la profesión pedagógica o de la labor docente, estoy hablando de mi responsabilidad como persona allí donde me encuentre, en el lugar que a mí me toca ocupar, que sea ciudadano, sea miembro de una familia, sea amigo, sea docente, miembro de un club. Pero hay una labor pedagógica que todos tenemos que cumplir de forma implícita o explícita. Y vincula justamente con esto, esta búsqueda de sentido también vincula con aquello que fue central en el pensamiento de María Montessori, que es la señora que está allí en la fotografía, la libertad que hay que darle al niño para que aprenda a su ritmo, para que se equivoque, para que juegue, para que vaya adquiriendo habilidades. Tiene que ver con la dimensión emocional en donde tenemos los aportes de Daniel Goleman a través de la inteligencia emocional, que también está vinculado justamente a ese dominio de las emociones, a lo que nos estaba diciendo Belu. ¿Por qué? Porque las emociones negativas nos hacen secretar hormonas que son perjudiciales para nuestro cuerpo sostenidas en el tiempo, y las emociones positivas o el dominio de la dimensión emocional nos permite secretar otro tipo de hormonas, además de hacernos vincular con los demás. Tiene que ver también con lo que nos dice Peter Drucker, el que fue denominado gurú de la administración de empresas modernas, pero que también nos invita a pensar en quiénes somos, en quiénes queremos ser, en nuestras fortalezas y debilidades. Y en definitiva, díganme si esto no vincula con la búsqueda de sentido de Viktor Frankl. ¿Por qué? Porque al conocerme a mí mismo, voy a poder también descubrir cuál es el sentido de mi vida. Entonces, él en un artículo cuya lectura nosotros recomendamos, que es La gestión de uno mismo, habla de la proyección de nuestras vidas y la proyección también, atenti para aquellos que todavía están transitando por la primera mitad de sus vidas, a lo que sería la segunda mitad de sus vidas, pero con un sentido de responsabilidad y de proyección social, ayudándonos a nosotros mismos a ser más empáticos y a tejer redes de colaboración con los demás. La proyección social, el sentido de responsabilidad de Frankl. Y también rescatar los aportes de John Kabat-Zinn, uno de los grandes divulgadores del mindfulness en el mundo occidental, que tiene que ver con la posibilidad de conexión, el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, también el hecho de estar conectado con el aquí y el ahora nos permite precisamente entender qué está pasando, por qué está pasando, cómo lo puedo abordar. Entonces, estos son algunos de los pocos autores mencionados acá que de alguna forma, en su esencia, vinculan con el libro que estuvimos tratando hoy. Y aunque no hayan tenido la intención de hacerlo, y aunque María Montessori fue anterior a él, vemos cómo justamente están esos aportes y están esas enseñanzas. Y es un recordatorio que nosotros podemos desarrollar esa dimensión pedagógica que nos permita hacer una verdadera contribución y un aporte a estas circunstancias que estamos viviendo. Fantástico. Bueno, no me queda más que agradecer profundamente y voy a volver a insistir con el concepto de experto porque Guille, la verdad que
tiene una cantidad de información y no solo de información, sino de sabiduría, de aplicar esta información sobre la vida de Víctor y sobre su obra y sus enseñanzas y aplicarlas a la vida cotidiana y llevarlas al tiempo presente y a la vida de todos y cada uno de nosotros para poder justamente practicar las herramientas que nos brinda. La verdad que a mí me parece algo sumamente valioso, sumamente maravilloso y la verdad te voy a agradecer una vez más, Guille, por sumarte voluntariamente a compartir todo esto en esta comunidad de manera totalmente desinteresada, de manera completamente humilde. Creo que eso quedó claro de que sos una persona súper humilde, pero tenés una verdadera sabiduría y un verdadero conocimiento y tenés ganas de compartirlo con todos nosotros. Y eso realmente es loable y es para agradecerte, así que realmente te lo quiero agradecer una vez más. Y también quiero compartirles a todos que en base a esta valentía y a este ofrecimiento tan generoso de Ille de compartirnos en este libro todas sus herramientas y sus conocimientos. Esto también inspiró a otros miembros de la comunidad a sumarse a esta nueva dinámica que tenemos de que todos pueden expresarse y tener un lugar, así que el próximo trimestre o cuatrimestre vamos a estar compartiendo dos libros maravillosos que también se los vamos a mandar a la comunidad, que son el pequeño libro del estoicismo de la mano de José, que es amigo y miembro de la comunidad, así que vamos a estar caminando la filosofía estoica y también aplicándola a la vida cotidiana de su mano y de parte de su sabiduría y de sus enseñanzas también. Y vamos a compartir La voz de tu alma de Laín García Calvo de la mano de Sofía, que también es amiga y es miembro de la comunidad de Portal Puente. Así que bueno, vamos a empezar dentro de poquito a compartir estos dos libros maravillosos. Son libros bastante largos, así que vamos a tener varias reuniones y vamos a compartir varias reuniones de estos libritos. Y bueno, espero que les guste mucho, que se sumen y que sigan caminando con nosotros. Y te dejo la palabra, Guille, para que le des cierre a este hermoso encuentro y nos compartas lo que quieras compartirnos. Gracias. Oh, gracias a vos, Belu, gracias a vos por la apertura, gracias por tus enseñanzas. Eh, yo soy un firme creyente que este tipo de comunidad contribuye al enriquecimiento mutuo. Vos tenés una frase, yo te invito a que vos compartas esa frase con la comunidad, Me pero encanta. pero nunca, nunca dejemos de leer, nunca dejemos de compartir, nunca dejemos de dar, porque estamos justamente en un proceso de evolución constante, de desarrollo constante. Yo puedo entender que muchas veces las circunstancias por las que uno atraviese hace que incluso se pierda esa idea de sentido en términos de Viktor Frankl, pero también recordar que así como eso se puede perder, lo podemos volver a recuperar y sobre todo volver nuevamente a eso. Estas son herramientas para nosotros, pero debemos ejercerlas con responsabilidad. ¿Por qué? Porque al ser nosotros beneficiarios de esas herramientas, tenemos también un deber que forma parte de nuestra propia naturaleza como personas que vivimos en comunidad, compartirlas con los demás. Así que, Belu, nuevamente, muchísimas gracias. Nosotros estamos abiertos a consultas e inquietudes que puedan tener, que pueden dejarlos en el sitio del portal. Y bueno, y te invito, Belu, a que por favor cierres vos con esa frase que tanto te caracteriza. Qué lindo, gracias. Yo siempre digo que en el intercambio nos hacemos ricos, porque nuestra sabiduría y nuestras visiones de la vida son justamente las que se enriquecen a través de la visión de las otras personas, de los anteojos con los que los demás ven la vida y de las experiencias que a los demás le ha tocado vivir. Entonces, creo que ahí reside la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento de nosotros mismos, en lo que podemos intercambiar y compartir sin miedo y sin juicio con los demás. Esto del Dharma, del propósito y del sentido que nos da efectivamente compartirnos desde el ser, desde quienes verdaderamente somos, y eso es
un superpoder y es algo que siempre agradezco y agradezco a la comunidad por permitirme ser, porque justamente esto es lo que a mí me gusta y forma parte de mi dharma, de mi propósito y de mi sentido de vida, así que gracias a que ustedes están del otro lado, que es el mismo lado, como siempre digo, yo tengo la posibilidad de expresar mi propósito y de expresar mi don a través de la palabra, así que eso lo agradezco muchísimo. Y bueno, les deseamos que tengan un hermoso domingo y que lo terminen muy bien y nos encontramos pronto ahí con los nuevos libros y con una nueva aventura para encarar. Gracias a todos. Gracias, Muchísimas Guille. gracias. Gracias, Belu. Gracias a vos, gracias a todos. Un placer.